Me llamo Manuel y, a mis 50 años, puedo decir que he llevado una vida que muchos considerarían envidiable. Soy ingeniero civil, profesión que elegí por mi amor a la construcción y al reto de convertir ideas en estructuras tangibles. Mi carrera me ha llevado a Monterrey, una ciudad vibrante y llena de oportunidades, donde he encontrado no solo estabilidad profesional, sino también un hogar. Trabajo para una gran empresa de ingeniería con oficinas en todo México. Mi oficina está en la planta 15 de un moderno rascacielos en el centro de Monterrey. Cada mañana, al llegar al trabajo, me detengo un momento para admirar la vista de la ciudad que se extiende ante mí. Es un recordatorio diario de lo mucho que he conseguido. Buenos días, Manuel. La alegre voz de Sofía, mi asistente, me saca de mis pensamientos. El café está en tu mesa y la reunión con el equipo del proyecto Riviera está prevista para las 10 de la mañana. Gracias, Sofía, respondo con una sonrisa. ¿Qué haría yo sin ti? Mi rutina diaria es predecible pero reconfortante. Reuniones, proyectos, cálculos y, de vez en cuando, visitas a obras. Es un trabajo que requiere precisión y dedicación, pero que me produce una gran satisfacción. Sin embargo, el verdadero ancla de mi vida está en casa. Llevo 25 años casado con Carmen, una mujer extraordinaria que conocí en mis años universitarios. Carmen es profesora de literatura, una profesión que encaja perfectamente con su pasión por la escritura. Desde que la conocí, siempre me ha hablado de su sueño de convertirse en escritora publicada. Un día, Manuel, solía decir, con los ojos brillantes de determinación, veré mi nombre en la portada de un libro en todas las librerías del país. Siempre la apoyé en este sueño, aunque a veces pareciera lejano. Carmen tiene un talento natural con las palabras, una habilidad para tejer historias que capturan la imaginación. A lo largo de los años, la he visto trabajar en innumerables manuscritos, participar en talleres de escritura y en grupos de lectura. Su dedicación siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. Nuestra vida juntos ha florecido a lo largo de los años. Hemos tenido 2 hijos maravillosos, ambos ahora en la universidad. Miguel, nuestro hijo mayor, estudia medicina en Guadalajara, mientras que Isabela, nuestra hija menor, ha decidido seguir los pasos de su madre y estudia literatura en Ciudad de México. Con nuestros hijos fuera de casa, Carmen y yo nos encontramos en una nueva etapa de nuestras vidas. Era como si tuviéramos la oportunidad de redescubrirnos como pareja, de recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Es extraño, ¿verdad?, comentó Carmen una tarde mientras estábamos sentados en el balcón de nuestra casa, contemplando la puesta de sol. Después de tantos años cuidando de los niños, ahora volvemos a estar los dos solos. Le cogí la mano, sintiendo la familiaridad de sus dedos entrelazados con los míos. Cogí su mano, sintiendo la familiaridad de sus dedos entrelazados con los míos. Sí, pero es una oportunidad, ¿no crees? Podemos hacer todas esas cosas que siempre posponemos. Sonrió, una sonrisa que siempre me alegraba el corazón. Tienes razón. Quizás sea hora de que me dedique más a escribir. Quién sabe, quizá termine por fin esa novela que llevo años planeando. Siempre supe que podías hacerlo, respondí, llevándome su mano a los labios para darle un suave beso. En ese momento, nuestra vida parecía perfecta. Teníamos una casa cómoda en un barrio tranquilo de Monterrey, carreras estables, hijos exitosos y, sobre todo, el uno al otro. Me sentía realmente bendecido. Por supuesto, como en cualquier matrimonio, hemos tenido nuestros altibajos a lo largo de los años. Ha habido discusiones sobre finanzas, desacuerdos sobre la educación de los hijos, momentos de frustración cuando el trabajo invadía nuestra vida personal. Pero siempre conseguimos superar juntos estas dificultades, y nuestra conexión parecía más fuerte con cada obstáculo superado. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez fui complaciente. Tal vez supuse que nuestra felicidad era inmutable, que el amor que compartíamos estaba a prueba de cualquier desafío. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos, de sacudir nuestras certezas más profundas. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que estaba por venir, me habría reído con incredulidad. ¿Cómo podía desmoronarse nuestra vida perfecta? ¿Cómo pudo hacerse añicos el amor que compartíamos?
Pero el destino tiene un cruel sentido de la ironía, y las mayores tragedias suelen empezar en los momentos más inesperados. Los cambios empezaron tan sutilmente que al principio apenas me di cuenta. Con Miguel e Isabela en la universidad, la casa estaba más tranquila y Carmen y yo teníamos más tiempo para nosotras. Esperaba que esto nos uniera más, pero poco a poco empecé a notar que algo era distinto. A Carmen siempre le han apasionado la literatura y la escritura, pero en los últimos meses esta pasión parecía haberse intensificado. Empezó a pasar cada vez más tiempo con su grupo de escritores, un círculo de aspirantes a autores que se reunían semanalmente para hablar de su trabajo y ofrecer críticas constructivas. «Esta noche voy a llegar un poco más tarde, cariño», me dijo una noche mientras preparaba la cena. «Tenemos una sesión especial en el grupo de escritura». Asentí, tratando de ignorar la punzada de decepción que sentí. Asentí, intentando ignorar la punzada de decepción que sentí. «Claro, no hay problema». «¿De qué va la sesión especial?». Carmen dudó un momento antes de contestar. «Oh, no mucho. Solo unos ejercicios de escritura creativa». Algo en su tono me hizo fruncir el ceño, pero aparté la sensación de incomodidad. Después de todo, ¿por qué iba a mentir sobre algo tan trivial? Las noches solitarias se hicieron más frecuentes. Carmen llegaba cada vez más tarde, a menudo con un brillo en los ojos y una enigmática sonrisa en los labios. Cuando le preguntaba por las reuniones, sus respuestas eran vagas y evasivas. «Fue productivo», decía, «o hicimos algunos progresos interesantes». Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Carmen siempre había soñado con ser escritora y, ahora que disponía de más tiempo libre, era natural que se dedicara más a ese sueño. Aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Fue una de esas noches, mientras esperaba a que Carmen volviera de otra reunión, cuando oí hablar por primera vez del taller de escritores de Ciudad de México. Estaba ordenando unos papeles en la mesa del despacho cuando sonó el teléfono. Contesté, esperando oír la voz de uno de nuestros hijos. «Hola, ¿puedo hablar con Carmen?». Una voz masculina desconocida sonó al otro lado de la línea. «No está en casa en este momento», respondí, desconcertado. «¿Puedo ayudarle en algo?». «Ah, soy Alejandro, del grupo de escritura», explicó el hombre. «Solo quería confirmarle que ha recibido los detalles sobre el taller en Ciudad de México el mes que viene. Es una oportunidad increíble, y creemos que su trabajo tiene potencial para ser presentado allí». Sentí que se me aceleraba el corazón. ¿Taller? ¿En Ciudad de México? Carmen no había mencionado nada parecido. «Lo siento», dije, intentando mantener la calma. «Creo que aún no me lo ha contado». «¿Cuándo es exactamente ese taller?». Alejandro pareció dudar un momento. «Ah, creía que ya lo había comentado. Es un taller de una semana, empieza el 15 del mes que viene. Pero quizá deberías hablarlo directamente con ella». «Sí, por supuesto», respondí mecánicamente. «Así lo haré. Gracias por llamar, Alejandro». Colgué el teléfono, con la mente dándome vueltas. ¿Por qué no me lo había dicho Carmen? Un taller de una semana en otra ciudad no era algo trivial. Me senté pesadamente en la silla de mi despacho, intentando procesar esta nueva información. Cuando Carmen llegó a casa por la tarde, decidí no confrontarla de inmediato. Quería darle la oportunidad de que me lo contara a ella misma. «¿Qué tal la reunión?», le pregunté con indiferencia cuando se reunió conmigo en el salón. «Bien», respondió, evitando mi mirada. «Estamos trabajando en un proyecto interesante». «¿Qué tipo de proyecto?», insistí, esperando que mencionara el taller. Carmen se encogió de hombros. «Solo algunas ideas para historias. Nada muy concreto todavía». Sentí que me invadía una oleada de decepción y frustración. ¿Por qué me lo ocultaba? Durante los días siguientes, observé a Carmen más de cerca. Me di cuenta de lo tensa que se ponía cuando sonaba su móvil, de que siempre salía de la habitación para responder a las llamadas. Noté las sonrisas secretas cuando leía los mensajes, la prisa con la que los borraba si me acercaba. Una noche, mientras Carmen se duchaba, no pude resistir la tentación.
Cogí su móvil y, con el corazón encogido, empecé a revisar sus mensajes. Entonces vi el nombre, Alejandro. Con manos temblorosas, abrí la conversación. Los mensajes eran afectuosos, íntimos en un sentido que iba más allá de la simple amistad. Había referencias a encuentros secretos, promesas de futuros momentos juntos. Estoy deseando pasar una semana entera contigo en el taller, decía uno de los mensajes de Alejandro. Yo también, había respondido Carmen. Será nuestra oportunidad de estar juntos sin preocupaciones. Dejé caer el móvil, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La realidad de la situación me golpeó de lleno. Mi mujer, mi compañera durante 25 años, estaba teniendo una aventura. Aquella noche, tumbado junto a Carmen en nuestra cama, me sentí como si estuviera al lado de un extraño. El abismo que nos separaba, y que yo había ignorado durante tanto tiempo, parecía ahora insalvable. Las preguntas se agolpaban en mi mente: ¿cuánto tiempo llevaba así? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Pero, por encima de todo, sobresalía una pregunta: ¿qué iba a hacer ahora? El descubrimiento de los mensajes en el móvil de Carmen fue solo el principio. En los días siguientes me sentí como en una pesadilla, incapaz de despertar. Cada interacción con Carmen era dolorosa, cada sonrisa que me dedicaba me hacía preguntarme si era auténtica o si escondía más mentiras. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de enfrentarme a ella. Tal vez ingenuamente, aún tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido, que todo tuviera una explicación inocente. Con el corazón encogido, hice algo que nunca pensé que haría: contraté a un detective privado. Señor Rodríguez, me dijo el detective, un hombre de mediana edad llamado Javier, cuando nos encontramos en un discreto café lejos de casa, comprendo que se trata de una situación delicada. Puede contar con que seré discreto y profesional. Tragué saliva, avergonzada de haber llegado a esto. Gracias. Yo, solo necesito saber la verdad. Javier asintió con simpatía. Haré todo lo posible por conseguir la información que necesita. Seguiré a su mujer, documentaré sus movimientos y, si es necesario, obtendré pruebas fotográficas o de video. La idea de que alguien siguiera a Carmen, invadiendo su intimidad, me daba náuseas. Pero necesitaba saberlo. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Depende, respondió Javier. Pero generalmente, en casos como este, una semana es suficiente para obtener pruebas sustanciales. Una semana. 7 días de agonía, fingiendo que todo era normal mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Durante esa semana, observé a Carmen con nuevos ojos. Cada vez que salía era sospechoso, cada mensaje en su móvil me hacía imaginar lo peor. Intentaba mantener una fachada de normalidad, pero por dentro me estaba desmoronando. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Carmen una noche, al notar mi silencio durante la cena. Forcé una sonrisa. Sí, cansado del trabajo. Me devolvió la sonrisa y, por un momento, vi a la mujer de la que me enamoré hace tantos años. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, recibí la llamada de Javier. Señor Rodríguez, tengo la información que ha solicitado. ¿Podemos vernos? Mi corazón se aceleró. Sí, claro. ¿En el mismo café de antes? Sería mejor en mi despacho. Lo que tengo que mostrarte es mejor si es en un lugar privado. El tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Mis peores temores estaban a punto de confirmarse. En el despacho de Javier, me senté rígidamente mientras él abría una carpeta. Señor Rodríguez, lo que voy a mostrarle será difícil de ver. ¿Está seguro de que está preparado? Asentí, incapaz de hablar. Las primeras fotos eran bastante inocentes: Carmen saliendo de casa, encontrándose con un hombre que reconocí por las fotos de perfil como Alejandro. Pero a medida que Javier revisaba las fotos, se me revolvía el estómago. Carmen y Alejandro cogidos de la mano en un parque. Abrazados frente a un restaurante. Y luego. Estas fueron tomadas en el Hotel La Luna,
me explicó Javier en voz baja, colocando frente a mí una serie de fotos en las que aparecían Carmen y Alejandro entrando en una habitación del hotel, seguidas de imágenes captadas desde lejos, a través de la ventana de la habitación. Las imágenes eran inconfundibles. Sentí como si me hubieran dejado sin aire en los pulmones. Ver a Carmen en brazos de otro hombre, verla mirarle con el mismo amor y deseo que antes me había dirigido a mí, era más de lo que podía soportar. También hay algunos vídeos, continuó Javier dubitativo. Pero no recomiendo verlos a menos que sea absolutamente necesario. Sacudí la cabeza, incapaz de hablar. Las fotos ya eran más que suficientes. Señor Rodríguez, dijo Javier en voz baja, sé que esto es difícil. Pero ahora tiene la prueba que necesitaba. ¿Qué piensas hacer con esta información? Su pregunta me sacó de mi estupor. ¿Qué iba a hacer? La ira, el dolor y la traición se mezclaban en mi interior, creando un torbellino de emociones que amenazaba con engullirme. No lo sé, admití, con la voz temblorosa. ¿Cómo se supone que voy a seguir adelante después de eso? ¿Cómo puedo mirarla sabiendo eso? Javier suspiró. No puedo decirle qué hacer, señor. Pero sí puedo decirle que muchas personas en su situación optan por confrontar a su cónyuge con las pruebas. Otros prefieren consultar primero a un abogado. La decisión es suya. Salí de la oficina de Javier con un pesado maletín en las manos, sintiendo que cargaba con el peso del mundo. Las calles de Monterrey parecían ahora diferentes, como si la ciudad entera hubiera cambiado junto con mi percepción de la realidad. Esa noche, sentado solo en nuestra habitación mientras Carmen estaba en otra de sus reuniones de escritura, miré las fotos de nuestra boda. La joven pareja sonriente de las fotos parecía pertenecer a otra vida, una vida que ahora me daba cuenta de que se había construido sobre mentiras. Fue en ese momento, mirando al pasado que creía conocer tan bien, cuando tomé mi decisión. Carmen había destruido nuestra vida juntos. Ahora me tocaba a mí tomar las riendas de mi destino. La decisión de vengarme no fue fácil. Pasé noches en vela debatiendo conmigo misma qué hacer. Una parte de mí quería enfrentarse a Carmen inmediatamente, gritar, exigir explicaciones. Pero una voz más fría y calculadora susurraba en mi mente que la mejor venganza sería más sutil, más devastadora. La mejor venganza, pensé amargamente, sería desaparecer por completo de su vida, dejarla sin el apoyo que siempre le había ofrecido. Con esta idea en mente, empecé a planificar meticulosamente. Cada paso estaba cuidadosamente pensado, cada movimiento calculado para maximizar el impacto cuando finalmente lo dejara todo atrás. Mi primer paso fue financiero. Una mañana, mientras Carmen daba clase, fui al banco. Buenos días, señor Rodríguez, saludó el director, Juan. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Respiré hondo antes de contestar. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Durante los minutos siguientes, le expliqué a Juan que quería transferir la mitad de nuestros activos a una nueva cuenta a mi nombre. Fue una conversación difícil, llena de preguntas delicadas que preferí no contestar. Señor Rodríguez, dijo Juan titubeando, debo recordarle que se trata de cuentas conjuntas. ¿Está seguro de que su mujer está de acuerdo con estos cambios? Forcé una sonrisa. Es una sorpresa para ella. Estamos reorganizando nuestras finanzas. Juan no parecía convencido, pero siguió adelante con los cambios. Cuando salí del banco, sentí una mezcla de culpa y satisfacción. Era el primer paso concreto de mi plan. El siguiente paso era encontrar un nuevo lugar para vivir. Pasé horas investigando en internet, buscando el lugar perfecto lejos de Monterrey. Finalmente, encontré un piso en Guadalajara que sonaba ideal. Hola, me interesa el piso de la Avenida Revolución, le dije por teléfono a la agente inmobiliaria. Genial. ¿Cuándo te gustaría verlo?, preguntó entusiasmada. Dudé. En realidad, estoy en Monterrey en este momento. ¿Sería posible hacerlo todo a distancia? Estoy planeando una mudanza rápida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, no es lo ideal, pero podemos hacer una visita virtual si lo prefieres.
Durante los días siguientes, entre videoconferencias con el agente y la firma digital de documentos, conseguí alquilar el piso sin pisar Guadalajara. Resultaba extraño comprometerme con un nuevo hogar que nunca había visto en persona, pero la urgencia de mi plan no me dejaba otra opción. Mientras tanto, en casa, mantenía una fachada de normalidad. Cenas silenciosas con Carmen, conversaciones superficiales sobre la vida cotidiana. Cada momento era una tortura, sabiendo lo que sabía, planeando lo que planeaba. Una tarde, mientras Carmen estaba fuera, hice una llamada que nunca pensé que haría. Despacho del doctor Mendoza, Derecho de Familia. ¿Qué puedo hacer por usted? Tragué saliva antes de contestar. Me gustaría concertar una cita con el doctor Mendoza. Es sobre un divorcio. La consulta con el abogado fue surrealista. Sentado en su elegante despacho, detallé mi situación, presenté las pruebas que tenía y expliqué mi plan. El doctor Mendoza me miró por encima de sus gafas. Señor Rodríguez, comprendo su dolor y su enfado. Pero debo advertirle que desaparecer así, sin comunicación, podría complicar legalmente el proceso de divorcio. Asentí, pero ya estaba decidido. Entiendo los riesgos, doctor. Pero necesito hacer esto a mi manera. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos legales e instrucciones sobre cómo proceder. Era un paso más hacia el fin de mi matrimonio, el fin de la vida que había conocido durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de discreta actividad. Empaqueté mis cosas poco a poco, escondiendo maletas en el coche cuando Carmen no miraba. Transferí los documentos importantes a una carpeta segura en Internet. Tomé medidas para desconectar nuestro número de teléfono particular y eliminar el nombre de Carmen de todas nuestras cuentas conjuntas. Cada acción me hacía sentir que estaba traicionando años de confianza y amor. Pero entonces recordé las fotos, los mensajes, la traición de Carmen, y mi determinación se fortaleció. Una noche, mientras Carmen dormía, me senté en el salón de nuestra casa, la casa que pronto dejaría de ser mía, y escribí una serie de correos electrónicos programados para ser enviados tras mi marcha. A nuestros hijos, explicándoles la situación y pidiéndoles que comprendieran mi decisión. A mis compañeros de trabajo, informándoles de mi repentino traslado. Y, por último, a Carmen. Este último correo ha sido el más difícil de escribir. ¿Cómo resumir en pocas palabras 25 años de matrimonio, el amor que hemos compartido, los sueños que hemos tenido y el dolor de la traición? Pasé horas redactando, borrando y reescribiendo hasta que por fin quedé satisfecho, o todo lo satisfecho que podía estar dadas las circunstancias. Cuando por fin me acosté aquella noche, miré a Carmen, que dormía plácidamente a mi lado. Por un momento, estuve a punto de vacilar. Estuve a punto de despertarla, de confesarle todo lo que sabía y todo lo que pensaba hacer. Pero entonces recordé a Carmen en brazos de Alejandro y mi determinación se solidificó. Pensé que mañana sería el día. El día en que dejaría todo atrás y empezaría mi nueva vida. El día de mi venganza silenciosa. El día que tanto había planeado por fin llegó. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Carmen seguía profundamente dormida a mi lado, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Por un breve instante, observé su rostro sereno, recordando todos los años que habíamos compartido. Pero el dolor de la traición sustituyó rápidamente cualquier nostalgia. En silencio, salí de la cama y me vestí. Ya había metido la mayoría de mis cosas en el coche durante los días anteriores, así que solo quedaban unos pocos objetos personales por recoger. Me moví por la casa como un fantasma, recogiendo los últimos recuerdos de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Cuando llegué al comedor, me detuve. Era hora de dejar las pruebas. Con manos temblorosas, coloqué una gruesa carpeta sobre la mesa. Dentro estaban todas las pruebas de la infidelidad de Carmen, las fotos, los informes del detective, copias de los mensajes que había encontrado. Adjunté una nota sencilla: la verdad que me ocultaste. Respiré hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarme. No podía flaquear ahora, no cuando estaba tan cerca. Salí al jardín delantero,
el aire fresco de la mañana me dio la bienvenida. Con determinación, coloqué un cartel de "Se vende" en el césped. Nuestros vecinos se sorprenderían, por supuesto, pero eso formaba parte del plan. Quería que todos supieran que nuestra vida perfecta era una farsa. De vuelta a casa, hice mi última parada. En la puerta principal, cambié las cerraduras por las nuevas que había comprado unos días antes. El clic de la nueva llave al girar en la cerradura sonó como el final de un capítulo de mi vida. Subí al coche y arranqué el motor en silencio. Eché un último vistazo a la casa donde pasé tantos años, donde crié a mis hijos, donde creí que envejecería junto a Carmen. Me invadió una mezcla de emociones, tristeza, rabia, miedo a lo desconocido. Pero, sobre todo, un sentimiento de liberación. Mientras conducía por las calles aún somnolientas de Monterrey, cogí mi teléfono móvil. Era el momento del golpe final. Abrí el correo electrónico que había preparado para Carmen, adjunté algunas de las fotos más comprometedoras y, con el corazón encogido, pulsé enviar. El correo era breve y directo. Carmen. Durante 25 años, creí que habíamos construido una vida juntos basada en el amor y la confianza. Hoy sé que me equivoqué. Las fotos adjuntas muestran la verdad que me ocultaste. No hay palabras para expresar el dolor y la traición que siento. He decidido que la mejor manera de afrontarlo es alejarme por completo. Para cuando leas esto, ya me habré ido. No intentes contactar conmigo. Nuestro abogado se pondrá en contacto con usted sobre el proceso de divorcio. Hasta la vista. Manuel. Nada más enviar el correo, apagué el móvil. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, corté mi última conexión con mi antigua vida. Mientras conducía hacia Guadalajara, imaginé el caos que había dejado atrás. Carmen despertándose sola y encontrándose la casa vacía. El susto al ver el cartel de "Se vende" en el jardín. La confusión cuando intentaba abrir la puerta con una llave que ya no funcionaba. Y por último, el momento en que veía mi correo electrónico, las fotos, la carpeta en la mesa del comedor. Se daría cuenta de que su secreto había sido descubierto y de que su vida, tal y como la conocía, había terminado. Una parte de mí quería estar allí para ver su reacción, para enfrentarme a ella personalmente. Pero sabía que desaparecer así, dejándola sola ante las consecuencias, era la venganza más eficaz. Tendría que dar explicaciones a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Tendría que afrontar la vergüenza y la culpa sin mí para suavizar el golpe. Las horas en la carretera pasaron borrosas. Mi mente oscilaba entre los recuerdos del pasado y la ansiedad por el futuro. ¿Qué me esperaba en Guadalajara? ¿Cómo sería reconstruir mi vida desde cero? Cuando por fin llegué a la ciudad, ya era de noche. Encontré el edificio donde había alquilado el piso y subí las escaleras con mis pocas maletas. Al abrir la puerta de mi nuevo hogar, me recibió un espacio vacío e impersonal. Era el comienzo de mi nueva vida. Me senté en el suelo del piso vacío, mis emociones acabaron por desbordarme. Lloré, no sé durante cuánto tiempo. Lloré por el amor perdido, la confianza rota, los años desperdiciados. Pero también lloré por el alivio, por la libertad. Cuando por fin se secaron las lágrimas, me levanté. Miré por la ventana las luces de Guadalajara, una ciudad que no conocía, llena de posibilidades desconocidas. Es un nuevo comienzo, me dije. Un nuevo capítulo. Y con esa afirmación, di la espalda al pasado y me volví para afrontar mi incierto pero libre futuro. Los primeros días en Guadalajara fueron un torbellino de emociones y actividades. Me despertaba cada mañana en mi piso vacío, momentáneamente desorientada, antes de recordar dónde estaba y por qué. La realidad de mi nueva situación me golpeaba como una ola cada mañana. Decidí que la mejor manera de afrontar mi nueva realidad era sumergirme de cabeza en ella. Empecé a explorar la ciudad, caminando durante horas por las calles desconocidas, absorbiendo los sonidos, olores y vistas de Guadalajara. Era una ciudad vibrante, llena de vida y posibilidades, tan diferente de la cómoda familiaridad de Monterrey. En uno de esos paseos, encontré una pequeña cafetería en una esquina cercana a mi piso. El aroma a café recién hecho me hizo entrar. «Buenos días»,
señor. ¿Qué desea?, preguntó el joven camarero con una cálida sonrisa. Un café solo, por favor, respondí, tomando asiento en el mostrador. Mientras saboreaba mi café, observé a los demás clientes. Parejas que charlaban tranquilamente, estudiantes que leían libros, profesionales que tecleaban furiosamente en sus portátiles. Cada uno tenía su propia vida, su propia historia. Y ahora yo estaba aquí para empezar la mía. En los días siguientes, hice de aquel café mi refugio. Allí iba cada mañana a planificar mi día, a sentirme menos sola entre la multitud. Fue durante una de esas mañanas cuando por fin encendí el móvil. La ansiedad me consumía mientras esperaba a que se encendiera la pantalla. Como era de esperar, había docenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de Carmen, algunos de nuestros hijos, otros de amigos preocupados. Con el corazón encogido, empecé a escuchar los mensajes de voz. La voz de Carmen, al principio confusa y preocupada, pronto se volvió angustiada y luego furiosa. Manuel, ¿dónde estás? Por favor, llámame. ¿Qué significa todo esto? Tenemos que hablar. ¿Cómo pudiste hacer eso? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Borré los mensajes uno a uno, cada borrado como un pequeño acto de liberación. Los mensajes de mis hijos eran los más difíciles de escuchar. Papá, ¿qué pasa? Mamá es un desastre. Por favor, llámanos. La voz de Miguel sonaba preocupada y confusa. Isabela, en cambio, sonaba más resignada. Papá, yo creo que entiendo por qué lo hiciste. Pero por favor, danos alguna señal de que estás bien. Decidí que era hora de volver a conectar con mis hijos. No podía castigarlos por los errores de Carmen. Les envié a ambos un simple mensaje. Estoy bien. Necesito algo de tiempo para mí ahora, pero estaremos en contacto pronto. Te quiero. En los días siguientes, empecé a crear una nueva rutina. Encontré un gimnasio y empecé a hacer ejercicio con regularidad, canalizando mi rabia y frustración en algo productivo. Empecé a explorar los parques de la ciudad, buscando la paz en la naturaleza. Una tarde, paseando por el parque de Agua Azul, me fijé en un grupo de personas que practicaban Tai Chi. Me quedé mirando un rato, fascinado por la gracia de sus movimientos. ¿Le gustaría unirse a nosotros? Una mujer mayor se me acercó con una sonrisa amable. Dudé un momento antes de aceptar. ¿Por qué no? Siempre he querido probar algo nuevo. Aquella clase de Tai Chi fue un punto de inflexión. No solo me proporcionó un nuevo pasatiempo, sino que también me presentó a un grupo de gente acogedora. Por primera vez desde que llegué a Guadalajara, empecé a hacer contactos. María, la señora que me invitó a la clase, se convirtió en una gran amiga. Tenía la sabiduría que dan la edad y la experiencia. Manuel, me dijo un día después de clase, mientras tomábamos el té, la vida a veces nos da golpes duros. Pero son esos golpes los que nos moldean, los que nos hacen más fuertes. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, aunque la traición de Carmen había sido devastadora, también me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí misma. Empecé a abrirme más y a compartir partes de mi historia con mis nuevos amigos. Para mi sorpresa, muchos de ellos tenían sus propias historias de pérdida y de volver a empezar. Sus experiencias me dieron fuerza y perspectiva. Carlos, uno de los hombres del grupo de Tai Chi, me invitó a un grupo de apoyo para hombres divorciados. Al principio me mostré reacio, pero decidí intentarlo. En la primera reunión, sentado en círculo con otros hombres que habían pasado por experiencias similares, sentí una oleada de alivio. No estaba solo en este viaje. Me llamo Manuel, me presenté, con la voz temblorosa, y estoy aquí porque mi mujer me engañó después de 25 años de matrimonio. Las palabras salieron con dificultad, pero al decirlas en voz alta sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Los otros hombres asintieron en señal de comprensión y algunos me ofrecieron palabras de apoyo. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, empecé a sentirme más a gusto en Guadalajara. Mi piso, antes vacío e impersonal, empezó a cobrar vida con pequeños toques personales.
Fotos de mis hijos en las paredes, una planta que me había regalado María, libros que empecé a coleccionar. El trabajo también me ayudó a adaptarme. Me trasladaron a la oficina local de mi empresa y me sumergí en nuevos proyectos con renovado entusiasmo. Mis colegas, aunque al principio se extrañaron de mi repentino traslado, pronto me aceptaron como parte del equipo. Una noche, sentada en el balcón de mi piso, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de que sonreía. El dolor de la traición seguía ahí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería del todo. Pero junto a él, había esperanza. Esperanza en un futuro que estaba construyendo con mis propias manos, en mis propios términos. Guadalajara, que al principio parecía un refugio temporal, un lugar donde esconderse, se había convertido en un hogar. Y yo, que llegué rota y perdida, me fui reconstruyendo poco a poco, pieza a pieza. Sentada en el balcón de mi piso de Guadalajara, observo cómo la puesta de sol tiñe el cielo de tonos naranjas y rosas. Ha pasado un año desde que dejé Monterrey y mi vida anterior atrás. Un año de crecimiento, dolor, descubrimientos y, sorprendentemente, curación. La traición de Carmen todavía me duele cuando pienso en ella, pero el dolor ya no es tan agudo. Es más como una cicatriz que de vez en cuando pica, un recordatorio de lo que he pasado y de lo mucho que he superado. A veces pienso en nuestros años juntos, en los recuerdos felices que compartimos. No puedo negar que hubo amor, que hubo alegría. Pero ahora, veo estos recuerdos a través de una lente diferente, consciente de que no todo era lo que parecía. Papá, pareces más ligero, me dijo Miguel durante su última visita. Ahora él e Isabela vienen a verme con regularidad, nuestra relación es más fuerte que nunca. Sonreía mi hijo. Me siento más ligero, hijo. Creo que por fin he encontrado mi equilibrio. Y es verdad. La decisión de alejarme, de desaparecer de la vida de Carmen, fue la mejor venganza que pude haber elegido. No porque la hiriera, aunque sé que lo hizo, sino porque me permitió reconstruir mi vida en mis propios términos. Aprendí de nuestros hijos que Carmen tenía que afrontar sola las consecuencias de sus actos. Enfrentarse a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Explicar por qué me había ido tan abruptamente. Lidiando con la vergüenza y la culpa de su traición expuesta. Al principio intentó echarte la culpa a ti, me dijo una vez Isabela. Pero las pruebas eran irrefutables. Al final, tuvo que admitir lo que había hecho. Una parte de mí sintió una amarga satisfacción al oír eso. Pero otra parte, la que está aprendiendo a perdonar, sintió lástima. Carmen tendrá que vivir con sus decisiones, igual que yo tuve que vivir con las mías. El proceso de divorcio finalizó hace unos meses. Fue más fácil de lo que esperaba, quizá porque Carmen no intentó impugnar nada. Cuando firmé los papeles finales, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el final oficial de un capítulo importante de mi vida. Pero, como he aprendido en el último año, todo final es también un nuevo comienzo. Mi vida en Guadalajara ha florecido de un modo que nunca habría podido predecir. Mi grupo de Tai Chi se ha convertido en una segunda familia. María, Carlos y los demás me apoyaron en los días malos y celebraron conmigo los buenos. Aprendí a apreciar la soledad sin sentirme solo. En el trabajo, he asumido nuevos retos con renovado entusiasmo. Mis compañeros comentan a menudo mi energía y creatividad. Es como si, liberada del peso de la desconfianza y la traición, mi mente fuera por fin libre para explorar todo su potencial. También empecé a escribir, algo que nunca pensé que haría. No novelas ni poesía, sino un diario de mi viaje. Es terapéutico, una forma de procesar todo lo que ha pasado y trazar mi camino a seguir. Mirando atrás, me doy cuenta de que la decisión de desaparecer, aunque drástica, era necesaria. Necesitaba esa pausa completa para redescubrirme a mí mismo, para recordar quién era más allá de ser el marido de Carmen. La vida se compone de elecciones, me dijo una vez María durante nuestras conversaciones posteriores al Tai Chi. Y a veces la elección más difícil es la que nos lleva al camino correcto. Sus palabras resuenan en mí ahora más que nunca. Elegí marcharme. Elegí empezar de nuevo. Decidí perdonar, no a Carmen, sino a mí misma.
El futuro sigue siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asusta. Estoy deseando ver qué viene después. Tal vez un nuevo amor, eventualmente. O tal vez no. Lo importante es que ahora sé que puedo enfrentarme a cualquier cosa que me depare la vida. El dolor de la traición me rompió, es cierto. Pero a partir de los pedazos rotos, construí una versión más fuerte de mí misma. Una versión que sabe lo que vale, que no depende de la validación de los demás para sentirse completa. Por fin se pone el sol y Guadalajara se sumerge en la penumbra del crepúsculo. Me levanto de la silla del balcón, dispuesto a afrontar otra noche y, mañana, otro día. Un día lleno de posibilidades, de crecimiento, de vida. Sonrío para mis adentros, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. Puede que la venganza me haya traído aquí, pero es el perdón a mí misma, al pasado, lo que me permitirá seguir adelante. Y seguir adelante es exactamente lo que pretendo hacer.